asociamos más a lo que es trasplante de riñón, pero en esta época, siglo XXI en que estamos, se tratan casi todos los órganos, a excepción del cerebro. En ese lienzo, de más o menos 1300 de Cristo, se ve a dos monjes, San Cosme y San Damián, que para ese entonces ya tenían la idea de lo que era un trasplante de un órgano. Pues, algún nombre probablemente, de planta, que habrá tenido pues una infección, una gangrena en la pierna, y acá una negrita, quizás su pierna habrá estado bien, entonces ya intentan cambiarle la pierna mala por la pierna buena. Imagínense en 1300, donde no se conocía mucho de anatomía, problemas de hemorragia, nada de anestesia, la anestesia del siglo pasado, simplemente de dolor, de la infección, y mucho menos del inmediato. Probablemente fue un rotundo fracaso, es cierto, pero al menos ya se tenía la idea de hacer lo que es un trasplante. Para que hoy en este momento pues, el trasplante sea todo un éxito. Con todo esto, sabiendo anatomía, pues vamos a hacer las anatomías necesarias, evitaremos la infección con la anestesia maravillosa para soportar un acto operatorio muy bueno, el antes y el después de la operación, y ya hablar de la infección. Y para que este órgano que se le pone, ya nosotros tenemos un sistema inmune que va a reconocer lo nuestro y desconocer lo ajeno, tenemos que saberlo de inmunidad. Para que pagar las drogas inmunosupresoras y a ese injerto que le hemos puesto, pues le hagan tolerancia. Y esa persona pueda vivir con ese órgano prestado mientras reciba la inmunosupresión. De hecho, que hay órganos no vascularizados que no requieren inmunosupresión. Por ejemplo, piel y córneas. Piel y córneas no requieren tratamiento inmunosupresor. ¿Por qué? Porque no son tejidos muy irrigados. Y como no son muy irrigados, pues el sistema inmune llega poco ahí y no requiere. Pero todos los demás órganos, corazón, riñones, hígado, pulmones, arterias, huesos, partes de músculo, pues requieren sí un tratamiento inmunosupresor. ¿A cuál nos vamos a abocar el día de hoy? Conocer las drogas inmunosupresoras para que nuestro organismo evite pues y hagamos inducción para evitar el rechazo. Casi las mismas drogas se utilizan cuando tenemos una enfermedad autoinmune y esta enfermedad autoinmune está activa. Cuando está activa esta enfermedad autoinmune, entonces quedan drogas que nos induzcan a la remisión de la actividad. Cuando ya no hay ni clínicamente ni laboratorialmente actividad, pues pasaremos a una etapa de mantenimiento. Pero tanto las enfermedades autoinmunes como el trasplante, esa persona tiene que recibir tratamiento inmunosupresor de por vida. Pero las drogas y la cantidad que se usan para inducción es pues bastante alta a comparación de las drogas que se usan ya para mantenimiento. Ya las drogas son ínfimas, son en menos cuantía, en menos dosis, pero siempre tiene que haber, porque el sistema inmune siempre va a estar vigilante y vigilante. Cuando empiece pues uno a descuidarse de no tomar estas drogas inmunosupresoras, va a ocurrir pues el rechazo. O puede ocurrir que nuevamente
nuevamente la enfermedad autoinmune, puede ser virus. Entonces, el objetivo de esta clase es dominar estas drogas inmunosupresoras para que en cualquier momento, en cualquier enfermedad autoinmune, que definitivamente no hay órgano que se libre de estas, desde los ojos, la piel, el corazón, los riñones, el hígado, cualquiera de ellas está sujeta a que pueda presentarse una enfermedad como la sangre, anemia hemolítica, púrpura. Entonces, si nosotros nos recordamos la clase, pues en ese momento podré dar el primer tratamiento para que esa persona que está sufriendo actividad de esta patología pues tienda a no tener tanto las molestias, tanto clínicas como laboratoriales de actividad. No es que uno para la artritis reumatoide pueda dar una droga, eso lleva de la experiencia quizás de cada especialista, pero todas engloban en las drogas que van a ser para inducir a la remisión de la actividad. Lo que hablemos para una, da muy bien para la otra, porque el sistema inmune es único. Lo único que podemos actuar en diferentes etapas de la actividad del sistema inmune. Entonces, ya se hace trasplante con mucho éxito más o menos en 1950, que se hace el primer trasplante de riñón en pacientes que fueron gemelos, más o menos en el 54 fue esto que se hizo. Pero este fue, yo creo que el que marca el hito entre la vida y la muerte de una persona. Y eso ocurre en 1967. Todos habremos escuchado hablar de Christian Barber, un cardiovascular que hace el primer trasplante de corazón. En Sudáfrica lo hace de una persona joven, una secretaria de 25 años, que fue atropellada, probablemente estuvo en muerte cerebral, la familia donó parte de sus órganos para otra persona y le hacen el trasplante a un receptor, el señor Wojciechowski, de 56 años con insuficiencia cardíaca. No tenía otro, desahuciado. Ustedes saben que al menos corazón no tiene terapia de sustitución renal, como pueden tener otros órganos. Riñón, donde yo estoy, y con mi profesión, tiene la gran alternativa de que si este órgano fallece, muere, entra en enfermedad renal crónica estadio 5, tenemos la opción de hacerle terapia de reemplazo renal. Y esa persona sigue viviendo muchos años. ¿Cuál es la diálisis o la diálisis peritoneal? Hay la bomba corazón-pulmón, pero son temporales. Nadie puede estar tanto tiempo en una máquina corazón-pulmón. No hay corazón artificial todavía. Entonces, alguien que tenga o el hígado, insuficiencia hepática, solo lo único que les queda es el trasplante. Porque si no, está como su nombre dice acá, desahuciado. Solo lo único que está esperando es la muerte. Y que de hecho, que en sus últimos días pues, va a tener una calidad de vida no tan buena. Un cardíaco no podrá dormir, se llenarán sus pulmones de fluido, hará insuficiencia cardíaca global y al final se morirá ahogado. Entonces, le hicieron el trasplante. Imagínense, el que está desahuciado despierta con un corazón nuevo y fue un éxito el trasplante. Pero todavía, imagínense, en el 67 pues, no había buenas drogas, antibióticos, no unas buenas, unos supresores. El paciente falleció después de 18 días, no porque el corazón no funcionó, sino porque hizo neumonía. Desde ese momento ya marcó el hito para que muchos otros hospitales, él mismo, pues, hiciera un estudio de lo que hizo y empezó de ahí el trasplante con mayor éxito. Entonces, como les vuelvo a decir, hoy en día pues, se hace trasplante de cualquier órgano, pero para esto pues interviene un equipo multidisciplinario, desde el
inmunólogo que hace la compatibilidad, porque a mejor compatibilidad, mayor supervivencia del injerto. Los especialistas que operan, el médico que va a llevar la inmunosupresión después de esto, los técnicos que tendrán que sacar y llevar sangres para hacer ciertos ajustes durante la operación, las enfermeras e instrumentistas. O sea, es prácticamente un operativo bastante grande que se da cuando se hace. Trasplante de riñón, como les digo, se hizo con mucho éxito en 1954, antes del corazón. En gemelos medellerinos, y les fue muy bien, vivieron 23 años. Todo un éxito, la inmunosupresión fue mínima, pero se dio, pero fue mínima porque eran prácticamente idénticos, y como les digo, a mayor compatibilidad, mayor supervivencia del injerto. En el Perú se hace el primer trasplante de órganos en el adulto en 1969, y en Arequipa, en nuestra ciudad, ya hace 32 años que se hace el primer trasplante de órganos. Nosotros, en Arequipa, rompemos el hito, porque nosotros, así siendo la segunda ciudad del Perú, pues siempre nos han rezagado. Siempre tratamos de estar a la vanguardia de la tecnología y lo hicimos con mucho éxito. Una pareja de novios, el novio le donó a la chica, el nombre de Luis Bobadilla, que al momento actual, la vemos todavía en consultorio externo, ya un poquito mayor, pero con una creatinina de 1.2, funcionando su riñón y excelente. Lo que no funcionó fue el noviazgo. Ahí no me acuerdo que 2-3 años después nacieron perros. Entonces, trasplante de órganos se hace a nivel de Arequipa y a nivel de todo el mundo. Nosotros, en Arequipa, somos un hospital, mi hospital, es un hospital que se va a llamar trasplantador y receptor de órganos. Sacamos órganos, los podemos trasplantar nosotros, hacemos córneas y riñones y damos órganos a todo el país, mayormente a esto. ¿Y qué órganos damos? Damos corazón, damos hígado y alguna vez pulmón. Lima hace estos trasplantes, todavía nosotros no. Tenemos muy pocos receptores, o sea, no se puede implantar. Riñón sí, porque nosotros tenemos casi 1000 pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento de sustitución renal, de los cuales casi la mitad es susceptible de trasplante y de los cuales la quinta parte ya está apta. Más o menos 100 pacientes están en lista de espera, solo esperando que alguien done o que un familiar de ellos pues se apiade y le dé su órgano. Porque la compra-venta que se hace en muchos países, el comercio de órganos que se da en los países africanos, en los países algunos de la India, por su pobreza, la gente pues vende su órgano. Entonces va un americano, tiene sus dólares, va, se pone un hospital, en lo particular, hacen la compatibilidad con varios receptores que ya los tienen y sale con su riñón. El paciente se queda pues, con un solo riñón, pero no hay mucho riesgo, siempre y cuando se cuide. Entonces ese turismo de trasplante se da al menos en el Perú todavía. Es un país muy chico, está muy vigilado por nuestras autoridades, entonces no se da. Entonces nosotros cuando sacamos un corazón y un riñón, se hace todo lo que quizás han visto en alguna película de esto. Sacamos el corazón, pues viene el equipo de Lima en avión comercial, saca su pasaje en LAM, nosotros mantenemos nuestro donante, un cadáver que está funcionando en su corazón,
y está funcionando con un ventilador mecánico sus pulmones. Le estamos dando mucha cantidad de líquido con electrolitos, porque ya como él está en muerte cerebral, ya no tiene ADH, y al no tener ADH, pues tiene una diuresis muy copiosa. Entonces, como tiene mucha diuresis, tenemos que reponer esta cantidad de líquido, porque si no se me deshidrata, hace hipotensión, y los órganos, se sube el sodio, tampoco ya no me sirve el hígado, entonces tenemos que hacer un mantenimiento. Vienen los de Lima, pues ya se coordina, sacan su corazón y su hígado, nos los dejan siempre los riñones. Vinieron en avión comercial, y a nosotros, y ellos mismos están viendo en qué regresar. No regresan en avión comercial, porque para eso el órgano que es muy noble y que aguanta mucho lo que se llama isquemia fría, desde cuando yo corto la circulación de la persona hasta que le vuelvo a dar circulación, la riñón es 20 horas. A corazón e hígado son 24, máximo 5 horas para hígado y 4 para corazón. 4 horas que saqué, le corté circulación. Entonces, ¿qué hacen? Ya estamos viendo lo que se llama ambulancia aérea. Entonces ya viene una avioneta, que se le contrata, de salud la contrata, o un helicóptero de la Fuerza Aérea, y típicamente salen con su cooler, su bolsita con su órgano y sus hielos a los costados para que esté frío, suben a su avión y grupo A. Ya se mandó sangre, ya se hizo la compatibilidad, probablemente Lima ya tenga el receptor, probablemente también ya esté abierta la caja torácica o abierta el abdomen para implantar el hígado y se tiene que correr contra el hielo. ¿Listo? Entonces, todo eso se hace. Y pues eso denota pues, que todo el mundo trabaje en equipo. Cuando se hace trasplante, pues hay dos tipos de donantes, el donante vivo y el donante cadáver. Mayormente el de vivo siempre casi se da entre familia. ¿Y cómo no darle un padre pues, a su hijo? Puede ser un órgano sólido, que tengamos un órgano múltiple, la ley lo permite, un riñón, sangre, médula, células que van a repoblar a este pequeño que yo le di una leucemia, maté todas sus células, necesita que repoble estos leucocitos, entonces se hace trasplante de médula ósea. Tiene que ser compatible, porque si no es compatible voy a tener el otro problema, lo que se va a llamar la enfermedad de injerto contra hueso. Tiene que haber buena compatibilidad y buena inmunosupresión, porque si no yo le pongo células de acá y estas células empiezan a destruir todas las células del otro lado. Entonces, siempre tiene que haber una muy buena compatibilidad. Y hablando de riñones, hablando de corazón, de hígado, de partes de piel, pues es simple. Riñones, pues ya sacamos el riñón, lo dejamos en solución de preservación, después de haber cortado la circulación. Esa solución de preservación es un tipo coloide, muy rico en potasio. No se equivoquen, acuérdense, el potasio es intracelular, el sodio es extracelular. Entonces el líquido de preservación es bastante alto, 130 miliequivalentes más o menos de potasio en la solución. Aparte tiene aminoácidos, tiene estabilizantes de membrana. ¿Para qué? Para que este órgano que está y puede estar, como hemos dicho, riñones 20 horas hasta que le dé sangre, pues a más me acerque a los extremos, pues el órgano va a tener cierta falla. Y eso va a incidir en el funcionamiento futuro, en el rechazo crónico. Implantamos en la fosa ilíaca, derecha o izquierda. El órgano riñón se apoya en el ilíaco para que no se vaya hacia abajo. Y anastomosamos parte de la arteria y la vena renal a la altura de las femorales o las hipogástricas. Como ustedes ven, esta es la arteria y esta negrita es la vena, la sangre venosa. Su uréter, y cuando nosotros hacemos el implante en sala de operaciones,
afectación a este órgano, empezamos a tener oído. En corazón, apenas hacen el implante, le da un choque eléctrico para que vuelva a latir el corazón, y como tenía bastante potasio, se da gluconato de calcio en el corazón. Da gluconato de calcio para tratar de que el efecto tóxico del potasio no incida en el funcionamiento. Se da gluconato de calcio, se le hace un choque eléctrico y el corazón nuevamente empieza a latir. Igual el hígado, se da circulación y el hígado empieza a desintoxicar. Acuérdense que alguien tiene una hepatopatía crónica como una cirrosis, es otra persona que solo está esperando la muerte. Tiene una calidad de vida al final de sus días pues mala, con ascitis, con encefalopatía, con desorientación, confusión. Y nosotros lo que vemos en tratamiento es dar antibióticos, darle laxantes, eso es solo, ya en un momento ya no hace nada. Y se mueren pues desorientados, confusos. Pero cuando ya se pone el órgano, lo empieza a desintoxicar. Al igual que esto, la creatinina que la tenía en 12, 13, en 2, 3 días ya está en 1. Eso cuando todo es éxito. Pero a veces este riñón lo sacamos en malas condiciones con un paciente hipotenso, entonces nos hace un fracaso renal agudo, una disminución tardía del injerto. Y incluso a veces tenemos que dializarlo posterior al tratamiento. Pero siempre va más o menos bien después de que pasa este periodo de injuria renal. Entonces, para que este trasplante, sea de cualquier órgano, tenga éxito, pues debemos seleccionar al paciente receptor. Lo primero que tenemos que ver es que no tenga una infección activa. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar drogas inmunosupresoras. Voy a bajar el sistema de defensa, que va a desconocer prácticamente el órgano que le hemos puesto, pero también no va a conocer a una bacteria. Y a la larga lo va a matar. Lo va a matar la infección. Y quédame con un riñón funcionante y un paciente séptico. Entonces, no tiene que tener infecciones activas. Tengo que ver que si es que la enfermedad que lo llevó a la falla del órgano fue una actividad de una enfermedad autoinmune, que ésta no vaya a estar activa con un mínimo de 3 a 6 meses. Que no tengan neoplasias, ni primarias, ni metastásicas. Que veamos en una consulta al psicólogo y al psiquiatra que esa persona no vaya a dejar la inmunosupresión, que cumpla su medicamento. Tenemos que garantizar que alguien nos diga que sí va a tomar. Lo que estoy diciendo son pruebas que van a tener las personas de por vida. Le tenemos que conversar de que la operación es muy riesgosa, que puede morirse en el acto operatorio. Para eso nos pide un consentimiento informado. Y también se hace actualmente en sitios donde hay muchos órganos, pues el trasplante de lo que se llama paciente con órgano, o sea, paciente código blanco. Para no hablar mucho, ustedes y los que todavía están entrando a clínica, porque a cualquier decir VIH, el paciente tiene VIH, o el paciente va a venir un paciente a realizarse con SIDA o con VIH, ya escandaliza a los que escuchan. Entonces, ojo, se habla de un paciente de código blanco. Entonces, cuando hablemos de un paciente de código blanco, estamos hablando de que es un paciente con SIDA, pero también puede ser un receptor, pero que su carga viral esté estable o negativa. Nosotros no hemos tenido ningún paciente estudiado, al menos, para el trasplante con código blanco. Pero sí hemos tenido pacientes, y muchos, con código blanco en terapia de reemplazo renal. Porque también son sujetos que pueden hacer enfermedad renal. Tenemos que identificar algunos obstáculos que vayan con el trasplante. Definitivamente explicarle, así como le explicamos los riesgos, le explicamos los beneficios. Poner atención en la enfermedad que lo llevó a la enfermedad renal crónica, detectar neoplasias y obesidad. La obesidad es importante. Cuando hay mucho tejido graso,
que el abdomen también está lleno de grasa, el abdomen que yo voy a retraer hacia un costado para llegar a la fosa ilíaca derecha retroperitoneal, ojo, esa fosa ilíaca derecha es por encima del ilíaco, no se entra a cavidad, pero cuando un paciente es obeso, pues tiene intestinos grandes, tiene mesenterio grande y todo protruye hacia esa zona y no nos deja trabajar adecuadamente. Tienen que bajar de peso. La evaluación psicosocial versus serología, y hemos dicho puede ser VIH negativo, igual hepatitis B, C o citomegalovirus, pero en etapa crónica. Entonces, ¿cómo decimos que un paciente está en etapa crónica? Pues cuando le encontramos anticuerpos tipo GM, G, tipo IgG, hay GG para la B, G para la hepatitis C, G para el citomegalovirus. O sea, anticuerpos citomegalovirus y encontramos IgG. Bueno, pasa, porque probablemente estemos pensando que es crónico. Voy a tener varicela, pero que esté tranquila. Lo importante de ese grupo, el HLA, su panel de reactividad autoinmune que debe ser actualizado temporalmente y todos los exámenes deben hacerse con cierta periodicidad para que esté el paciente apto. Y como les decía, hay dos tipos de donantes, el donante vivo y el donante cadáver. Cuando uno de nosotros fallece, sabe cuándo ha nacido, pero jamás sabe cuándo va a morir. Entonces todos nosotros deberíamos ser donantes. Debemos, yo creo que su DNI debe estar que somos donantes. Y solo si es que no está escrito ya la ley debería decir que se da por hecho que son donantes, como en otros países. Y justo otros países tienen una tasa de donación altísima que ya no preguntan. Consideran que el órgano, la persona muerta, es un ser que no tiene derechos ni deberes. Por lo tanto, se convierte en una posesión del Estado y el Estado podría hacer lo que guste con este cadáver. Y eso es donación. Lamentablemente, todavía tenemos mucho sentimentalismo y no se da. Tiene que decir que si dono, o la familia tiene que decir si dona, para poder sacar esos órganos. Con esto, pues ya tenemos bastantes órganos y no se hace. Entonces hay dos donantes, tipo y cadavérico. La persona que dona no está exenta de no tener riesgos, siempre hay que explicarle que quizás hasta un 15% puede tener alguna complicación. Si le sacamos riñón, probablemente se va a aumentar un poquito la presión arterial porque ese órgano que queda va a hiperfiltrar, puede tener cierta proteinuria. Definitivamente tiene que hacerse la prueba de HLA y el cross match tiene que ser negativo. Si el paciente donante tiene hipertensión, proteinuria, es muy obeso, tiene cálculos, definitivamente ese paciente o es diabético no puede ser donante, porque ya tiene un riñón enfermo y si le voy a poner un riñón enfermo a una persona que bueno lo necesita, en buen momento, pero el que queda con un riñón enfermo que probablemente va a requerir un órgano a corto plazo. Entonces, y hay que hacer una angiografía renal para ver los vasos. Siempre se trata de tomar los vasos que sean únicos. La arteria renal única, ya sabemos que es única, y al toque se divide en tres ramas, la superior, media e inferior, pero a veces salen la superior, la media y la inferior salen por separado. Entonces, ese órgano no va a ser tan bueno para sacar, sacaremos el otro. ¿Listo? Factores en el receptor que van a influir a mejor compatibilidad, incluyen la supervivencia ligera. Cuando un paciente es joven, la supervivencia es mejor. Cuando no ingresó a diálisis, también. La edad del donante es muy importante. La isquemia fría, si está en los límites extremos, pues definitivamente no es tan bueno. La compatibilidad y el índice de masa corporal, pues en un obeso, pues no va a importar. Quizás conozcamos a qué se habla lo que hemos dicho, el cross match. Debe ser negativo. Después tenemos que hablar del HLA. Para tener
quién damos el órgano. Acá no hay que es mi amigo, que pobrecito, que es tan joven, no. Todo es, depende del criterio. Tenemos dos órganos, el donante o de un paciente, el donante vivo y trae a su primo, tiene su primo, se lo compró, pero dice es mi primo y quiero donarle mi riñón. Lo primero que tengo que ver si es que lo va a aceptar. A eso se llama cross match. Entonces hago un cross match para un solo donante o hago un cross match cuando es, por ejemplo, cadáver frente a todos los receptores para ver que tenga que ser cross match negativo. ¿Y qué es? Es una prueba en el laboratorio donde no necesito poner el órgano para decidir si lo va a aceptar el cuerpo o no. Entonces, ¿qué se hace? Se saca linfocitos del donante. El linfocito que expresa pues todos los antígenos, todo el HLA que tiene, pues ese riñón, ese corazón o ese hígado, o cualquier órgano cerebral. No saco solo linfocitos. Imagínense, el linfocito que es tan pequeñito, en su superficie tiene infinidad de antígenos y receptores. Entonces saco linfocitos del donante y lo pongo en pozos de laboratorio, cubetitas, 100 cubetitas, porque tengo 100 receptores, y a cada cubetita le echo unos cuantos linfocitos. Hemos sacado linfocitos o de base o de gamma, que está expresando, que hemos dicho, el órgano común. Y a cada pocito del receptor le ponemos suero de los receptores. Suerito. ¿Qué espero que hay en el suero? Anticuerpos. Entonces, anticuerpos de todos los receptores. Si ese anticuerpo encuentra un antígeno en el linfocito se autodestruye, se deforma, o se ocasiona una reacción inmune. Entonces, a los 100 pocitos que he puesto en la equipa, le he echado suelito y veo al microscopio, después de haberlos incubado a temperatura ambiente. Los linfocitos estaban en un medio de enriquecimiento, estaban muy vitales. Les apliqué el suero y veo qué pasa. Es igualito. Si traigo mi donante, el linfocito del donante le pongo el suero al suelo. Y veo, si el linfocito sigue sano, redondito, vital, esa es una prueba de cross match negativa. Si el linfocito se deforma, se lisa, se destruye, como que entra en apoptosis, esa es una prueba de cross match positiva. Si yo trasplantase el órgano, no lo vi bien y le pongo a ese cross match positivo, un rechazo hiperagudo, se destruye el órgano. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene anticuerpos frente a antígenos del donante. Entonces, ojo, la prueba de HLA tiene que ser, que diga de cross match, tiene que ser negativa. A eso se requería antes cuando era cross match. Y la compatibilidad a veces las hacemos, si bien los grupos, los glóbulos rojos no tienen antígenos, pero siempre preferimos los solos, salos, de los, porque hay tantos para hacer un poco de discriminación. ¿Listo? El paciente donante cadáver. Y hemos hecho, entonces con eso, habiendo puesto los linfocitos del cadáver, me da 2 riñones, entonces todos los cross match negativos pasan, todos los positivos será para una segunda intento de otro donante. Entonces el donante cadáver, tenemos que ver de qué murió, que no vaya a tener tampoco una infección activa, que no vaya a tener un cáncer, que no sea VIH, puede ser hepatitis C, pero crónica. ¿Y a quién le ponemos? A un hepatitis C receptor, también crónico. Puede tener hipertensión arterial, no, pues el donante no importa. Puede tener enfermedad renal crónica, puede tener más de 60 años, sino que esos ya son donantes con lo que se va a llamar con criterios ampliados. Si le pongo un órgano a un paciente que no tiene, pues es buena hora.
Pero salvo esto, si tengo un paciente con criterios ampliados, que tenga 60 años, o que tenga 50 más hipertensión, que hizo ACV, o que tenga enfermedad renal crónica con creatinina un poquito alta, no le voy a poner para un joven receptor de 20 años, porque si lo estoy crucificando, va a hacerle anticuerpos para ese órgano y el órgano no le va a durar mucho. Entonces, estos pacientes con criterios ampliados también lo ponemos a receptores que también ya estén de edad. Y por ejemplo, les digo, hace 10 días hemos hecho un trasplante el domingo antepasado y hemos trasplantado 2 receptores, uno de 62 años y otro de 58, con una paciente de 60. Y los riñones están funcionando excelente. Entonces el paciente receptor pues durará más tiempo, sus órganos le durará un poco más, pero no estoy crucificando a uno de 20. También hay que tener cierta consideración con esto. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo este órgano, siempre le va a hacer anticuerpos para algunos antígenos que no los tenía. Entonces ya se va a poner en un tanto hiperérgico. Ya hablamos de crossmatch, ahora vemos el famoso HLA, que es la otra compatibilidad para que nos dé a mayor identidad es presente, mayor supervivencia del injerto. Y el HLA, que son antígenos de histocompatibilidad linfocitaria, pues todos lo tenemos, todos tenemos nuestro HLA. Y los latinos pues compartimos ciertos alelos, como así algo como el grupo. Por ejemplo, en el Perú predomina el grupo O, y si nos vamos a Japón, predomina el grupo E. Entonces, siempre hay cierta predominancia con el HLA. Hay 2 tipos de HLA, el tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 se consideran el A, el B y el C. Y los tipo 2, el DR, el DP y el DQ. Para trasplante, no se puede tomar todos los alelos, sería mucho. Entonces se ha visto cuáles son los más inmunógenos. Y los más inmunógenos son del tipo 1, el A y el B, y del tipo 2, el DR. Y se toma solo 2 alelos de cada uno. En total van a ser 6. ¿Y cómo es el HLA? El HLA, como dice tipo 1A, hay A1 y ya está llegando, se ha descubierto casi hasta 120. Y todavía tiene un subalelo, A1, paréntesis 2. Eso es un alelo. Entonces, todos los receptores tienen ya su HLA, y todos los donantes, en el momento que se tiene un donante, le asignamos su HLA. ¿Y cómo se hace? ¿A quién le doy el órgano? Pues se cruza la información. Si los A son igualitos al receptor, ya tiene un alelo que comparte. Si los B son los 2 alelos comparten los donantes y receptor, ya son 4. Y si los DR comparten los 2, ya son 6. Entonces, prácticamente el mejor receptor será el que comparta más alelos. 6 de 6. Ese es el que va a la primera, número 1. Pero capaz no hay 9 de 6 de 6, puede ser 5 de 6. A eso, quiero que conozcan con el nombre de mismatch. Y para hablar en términos inmunológicos, se habla del mismatch, es los contrarios que no comparten. O sea, no es los que comparten. Entonces, cuando dice este paciente tiene un mismatch de 2 con respecto a su donante, quiere decir que comparte 4 y 2 no comparten. Si comparte los 6, tiene un mismatch de 0. Si comparte 1, tiene un mismatch de 5. Entonces, en términos de inmunología, también hablamos de eso. Y también lo van a escuchar en alguna que otra película que vean, se habla de eso. ¿Cuál es el mismatch? Dice 3. Ya saben que es de 3 de
comparte más. Para que no haya, pues aquí que está más antiguo. Aunque hay una tabla donde va el tiempo de diálisis, si es niño, si es mujer, toda una tablita que da ciertos valores. ¿Para qué? Para que nosotros ya no tengamos objetividad y decir a ti te trasplanto y a ti no. ¿Listo? Pero lo real es hacer un trasplante, cross-match, negativo, y mismatch, idealmente cero. Idealmente cero. Ese va a la cabeza. ¿Todo esto para qué? ¿Y en base a qué? Porque hay unas células presentadoras de antígeno, que van a ser pues el blanco de la inmunosupresión. Porque estas células presentadoras de antígeno pues van a estar en relación directa con el linfocito tanto T y B, y al final pues van a hacer o no una respuesta inmunitaria. ¿Y todo esto en base a qué? Cuando el linfocito no ha sido expuesto a nada, ningún agente inmunológico, se habla de una respuesta TH0. Cuando ya se le presenta un antígeno, una célula presentada de antígeno le presenta una parte antigénica, que puede ser una célula, un órgano, ese linfocito tiende a irse a dos sitios. A la respuesta que vamos a ver, la famosa TH1 o a la TH2. La TH1, ¿qué va a hacer? La citotóxica, la destructiva, la que obedece a interleukinas tanto 2, 12, interferón gamma. Y la TH2, ¿cuál es? La cooperadora. Son linfocitos cooperadores, pero no son tan agresivos. ¿Pero para qué cooperan? Cooperan para presentar a la célula presentadora de antígeno, y esta lo presenta el linfocito B, y el linfocito B produce anticuerpos. O sea, no es que sean cooperadoras y no pasa nada, no, también son malas. ¿Por qué? Porque van a presentar la célula y al final el linfocito B va a producir anticuerpos. ¿Para qué? Para marcar a una célula y destruirla. Así son los anticuerpos. Los anticuerpos que encontramos en un lupus, los anticuerpos que encontramos en una artritis, en una vasculitis, ¿son buenos? No, son malísimos. Son tan malos que me están marcando células y me están produciendo la agresión inmunológica. Es por eso que cuando damos drogas inmunosupresoras y no va bien con las drogas, el paciente sigue poniéndose mal, nuestra otra opción de tratamiento, ¿cuál va a ser? La famosa plasmaféresis. ¿Y qué es la plasmaféresis? En nuestra sangre la sacamos, la llevamos a una máquina que mediante centrifugación, glóbulos rojos abajo y arriba plasma, y agarro ese plasma y lo boto. ¿Con qué objetivo? Con simplemente el objetivo de botar anticuerpos. Eso se hace en trasplante, también se hace. Hay alguna vez que un paciente ha hecho un rechazo ya no hiperagudo, sino un rechazo agudo, le formó anticuerpos antidonante específico. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la sangre y botamos. De hecho que le hemos dado inmunosupresores, todo, pero a veces no es suficiente. Entonces, estas TH2 colaboradoras que obedecen a interleukinas 4 o 5, las que van a producir al final, pues, anticuerpos. Los linfocitos T, que ya hemos visto, se procesan en el timo y son pues prácticamente algo que va a ser para que las drogas inmunosupresoras vayan e incidan en eso. Los linfocitos T van a reconocer los antígenos y van a tener una respuesta desde el punto de vista de una vía directa o indirecta, que la vemos acá. La vía directa tiene que ver mucho con el complejo, como ya hemos visto, compatibilidad. Algunos van a la citotoxicidad y otros a la liberación de citoquinas, y la indirecta pues va a depender a la liberación de citoquinas. Todo eso tiene que ver también con el complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos T, tenemos ahí la CD4 y CD8. Los CD4 son los prácticamente que tienen que ver con los antígenos que se van a ser expresados. Cada uno tiene que ver con parte del complejo mayor. Los CD8 son los de clase 1 y los CD4 son los de clase 2. Hay ciertas interacciones que van a llamarse las señales de actividad. La señal tipo 1, la
activar una calcineurina, y esa calcineurina lo que hace es se fosforile ese NFAT y al final produzco interleuquina 2. Interleuquina 2 que va a hacer que haya una mayor respuesta inflamatoria. Acá va a incidir a través de las drogas inmunosupresoras. Cuando la interleuquina 2 va a activar a otras células, tiene que trabajar en un receptor, el CD25. Se une la interleuquina 2 con el CD25 y activa toda una cascada que es dependiente de rapamicina. Y acá voy a tener otras drogas, cuáles son los inhibidores del mTOR. Toda esta actividad, sea directa o indirecta, pues es blanco de dar drogas para que se inactive y no se active el sistema inmune. Los linfocitos B, ya sabemos, son los responsables de producir los anticuerpos. En un primer momento se va a producir tipo inmunoglobulinas M y en un segundo momento van las G, ¿cierto? A veces escalonadamente. Entonces, para dominar este sistema inmune, ¿qué hacemos en el trasplante? La inducción. Inducción, que puede ser para una enfermedad autoinmune, o inducción para evitar el rechazo. ¿Con qué empezamos? En cualquiera de los dos, empezamos con altas dosis de corticoides e ir disminuyendo hasta la dosis de mantenimiento. ¿Cuál es la dosis de corticoides? A eso se llaman pulsos. ¿Y con qué droga? La metilprednisolona. Es un buen corticoide que se da entre 500 y 1000 miligramos por dosis por 3 días. Y eso es de 10 a 15 miligramos por kilo. Si es un adulto promedio de unos 60 o 80 kilos, no lo pienses 2 veces de frente a 1 gramo. Y si son tímidos, medio gramo de metilprednisolona. Igual en el trasplante. Antes de poner el injerto, unas 2 horas antes, le ponemos 1 gramo de metilprednisolona. ¿Qué más podemos dar? Como les dije, esa es la dosis alta, de 500 a 1000. Y para después al mantenimiento, la hacemos con prednisona, a dosis de 0,1 hasta 0,2 miligramos por kilo de peso. Eso quiere decir una tabletita a tableta y media de prednisona de 5 miligramos. También puede darse 2 horas antes, lo que va a llamarse anticuerpos anti el receptor de interleuquina 2, el basilicimab o el daclizumab. Va a ocupar el receptor, ya lo vimos, ya no viene el interleuquina 2 porque ya está ocupado con ese anticuerpo, ya no hay el sistema inmune, ya no se va a activar. O también, ¿qué podemos dar? Globulina humana antilimfocítica, o sea, es antilinfocitos. Cuando un paciente es muy hiperérgico o ha recibido un trasplante previo, o es afroamericano, o es una embarazada que tuvo un panel alto de reactividad, puede usar globulina antilinfocítica. ¿Qué es esto? Son anticuerpos que me van a marcar los linfocitos y ellos mismos se van a autodestruir. Al final, ¿cómo vemos en el hemograma? El hemograma me sirve para ver todo esto. Leucocitos bajos, 1000, 2000 células, y linfocitos 0. 0, así no lo barremos hoy. Tampoco no es tan bueno. Y se me van a meter otra serie de infecciones que van a llamarse la sopornismo. Entonces, al menos anticuerpos antilinfocitos, cierto recelo le tenemos. O si no, damos dosis menos subóptimas. Lo que más usamos son anticuerpos anti-CD25, que es el receptor de interleuquina 2, que es el basilicimab o el daclizumab. También hay otros otros, el anti-CD52 o el CD3, que también son anticuerpos específicos para no despertar una respuesta inmune. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad autoinmune, lo único que rescato es los corticoides en alta dosis. Anticuerpos no le estoy poniendo un órgano, pues no necesito. ¿Qué damos? En una enfermedad autoinmune lo que estamos dando es muy buena, es el agente alquilante llamado ciclofosfamida, por una razón de 600 miligramos por metro cuadrado. Esto va a impedir que las células, los linfocitos, se repliquen.
¿Qué más podemos dar? El ácido micofenólico, entre 1.5 cada 12 horas gramos, también van a hacer que la actividad disminuya. Si no funciona con corticoide en alta dosis, con ciclofosfamida y con ácido micofenólico, pues damos que rituximab, anticuerpos anti-CD20 para neutralizar los linfocitos. Y si no funciona, hacemos plasmaféresis. Y si no funciona la plasmaféresis, damos gamma globulina humana, que fue a la par con la plasmaféresis. Entonces damos que la gamma globulina humana, que son anticuerpos inespecíficos, lo inundo a una persona y pues el paciente mejora. Todo eso para ir a la inactividad de la enfermedad autoinmune. Pero para trasplante, alta dosis de corticoide, anticuerpos anti-CD25 o anticuerpos anti-timoglobina para inducir a la remisión y evitar el rechazo. Y el mantenimiento, tanto en las enfermedades autoinmunes cuando llegan a la actividad como en el trasplante, la triple inmunosupresión. Ciclosporina o tacrolimus como inhibidor de calcinurina, ácido micofenólico o azatioprina para que no se repliquen las células y corticoide a baja dosis. Esos son corticoides, inhibidor de calcinurina y micofenolato o azatioprina. Esa es la triple inmunosupresión por excelencia del trasplante y que también se puede dar para cualquier enfermedad autoinmune. Algunas series usan sirolimus y verolimus, que son inhibidores de mTOR, para evitar la toxicidad de las células. El rechazo es una respuesta inmunitaria del receptor frente al órgano trasplantado, es decir, que lo va a destruir. Para evitar esto, puede haber diferentes clases de rechazo. Rechazo hiperagudo, que es en el momento por no haber hecho una muy buena compatibilidad y son por anticuerpos preformados que apenas haga la perfusión ya lo está rechazando. Este probablemente un plasma positivo que se nos pasó. Rechazo agudo acelerado, 2 a 3 horas después. En pacientes de sensibilidad, rechazo celular agudo, ya es un poquito más, de 5 a 7 días. Rechazo humoral, que son anticuerpos frente al donante específicos, y que los corticoides a alta dosis, incluso como les decía, la plasmaféresis, inmunoglobulina, rituximab, nos van a ir muy bien. Y el rechazo crónico, que también llamado nefropatía crónica, ya que después de mucho tiempo, más de 6 meses, obedece a diferentes factores. Factores dependientes del injerto, que tuvo que ver si hizo o no hizo rechazo agudo, hubo una buena histocompatibilidad, hubo sensibilización previa, una inmunosupresión subóptima, o el paciente no cumplió con su medicación. O dependientes, no dependientes del injerto, daño isquémico o oclusión retrasada, la edad del donante un adulto mayor, el tamaño incompatible donante-receptor, o una toxicidad por ciclosporina, tabaquismo, mala vida. Eso hace que el órgano no dure un tiempo adecuado. ¿Listo? Entonces, eso se da, si bien nos hemos enfocado en el riñón, pero es igualito para cualquier órgano. La inducción, el mantenimiento, puede ser para el corazón, para el hígado, y también estos órganos van a disfuncionar si no se cumplen todas aquellas medidas. Entonces, ahora hablaremos de las drogas ya casi más específicas y que las tenemos que conocer. Las drogas inmunosupresoras que se usan, tanto en la inducción, tanto en el mantenimiento. Y acá van a estar los inhibidores de calcinurina. Son drogas, estas bastante caras, son drogas de uso crítico, que se llama. ¿Por qué se llaman de uso crítico? Porque ya tienen niveles en sangre preestablecidos, que debemos llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque si doy mucha droga, es cara, produzco daño. Produzco, por ejemplo, toxicidad. Y gasto más, les digo que ya son caros. Si doy dosis subóptimas, dosis que no están con el nivel terapéutico, es caro,
estoy gastando dinero y no le está haciendo nada. Entonces tengo que dar la dosis correcta. Y la dosis correcta se da midiendo los niveles en sangre de la droga. Y ya tenemos niveles preestablecidos, tanto para ciclosporina como para tacrolimus. Los dos, ciclosporina y tacrolimus, son drogas que se van a llamar anticalcinurinas. Están separados, pero para cuestiones de tiempo los voy a juntar. Los dos son anticalcinurínicos. La única diferencia es que después de que yo le he tomado y que ha entrado a la célula, este es el linfocito, ha entrado a la célula, la ciclosporina se ha unido a una proteína llamada cicloidina, o es una inmunoglobulina. Y el tacrolimus se une a una proteína, la FKBP12. Son dos proteínas diferentes. Cuando entra a la célula se unen. ¿Y dónde se van después? A inhibir a este NFAT. Lo que van a hacer que esta calcineurina, que debía estimular al NFAT a que se fosforile, cuando es la respuesta normal, y eso va a evitar que se active esto, la calcineurina hace que el NFAT se fosforile, el NFAT hace producir interleuquina 2. Y la interleuquina 2 pues produce inflamación, recluta muchas células se activan, y hay pues actividad, hay rechazo. Entonces, tantos ciclosporina y tacrolimus impiden que esta calcineurina vaya y fosforile al NFAT. Si el NFAT no se fosforila, pues no va a haber ¿qué? Interleuquina 2. Y por lo tanto no va a haber actividad del sistema inmune. Y eso es todo. Ahí actúan tanto ciclosporina y tacrolimus. ¿Qué logramos con esto? Inhibimos la actividad de inmunidad tumoral, inhibimos la traducción de las señales dependientes de los linfocitos T, y como dijimos, ciclosporina se une a la ciclofilina, es una calcio dependiente, por lo tanto se inhibe la fosforilación del NFAT, por lo tanto no va a haber interleuquina 2. Ciclosporina tiene como nombre neural. Actualmente, antes se llamaba solo Saldimur, es una solución oleosa, antes era liposoluble, la nueva es hidrosoluble, antes solo se podía mezclar con leche, ahora se puede mezclar incluso con agua, con jugos, para que tenga cierto sabor. Con el único que no deben juntar, preguntar examen, es con el jugo de pomelo, el jugo de la toronja. Esta toronja tiene un pH diferente, hace que se absorba muy rápido, y la ciclosporina un tanto pierde su efecto rápidamente. Entonces, es el único, si bien hemos dicho que esta puede mezclarse con agua, pero con lo que no, es con jugo de pomelo. ¿Listo? Puede traer ciertas complicaciones, disfunción renal, hirsutismo, hipertensión, hiperglicemia, hipertrofia gingival y la nefrotoxicidad que es nuestra limitada. Es diabetogénico, más asociado a los glucocorticoides, como peor. Tienden los pacientes a ser obesos. El tacrolimus, igualito ya lo dijimos, a la FKB12 va a inhibir a la calcineurina, y por lo tanto hace que el NFAT no se fosforile. El mecanismo casi es parecido, la única diferencia va a ser las dosis. La dosis del tacrolimus más o menos está en promedio de 0.1 a 0.15 miligramos por kilo, dividido en dos dosis. Y la ciclosporina, al inicio del trasplante damos 10 miligramos por kilo, y en el tiempo del trasplante al año ya debemos bajar entre 2 y 3 miligramos por kilo. Ya la cantidad de droga es menor. Igual en tacrolimus empezamos con 0.15 y probablemente al final del año de trasplante debemos estar en 0.8, más o menos. Hablando de sirolimus y everolimus, que van a actuar en la tercera señal.
tercer señal van a ser inhibidores del M2, mensajero del receptor del linfocito T dependiente a la rapamicina. Esto indirectamente también va a activar el NFAL, que es productor de interleuquina 2. Son drogas antiproliferativas, son drogas que tienen que ver, son antivirales, de acuerdo a la dosis, y son anti-oncogénicas, o sea, son drogas que pueden servirnos para ciertos cánceres. Solo va a depender de la dosis. Tiene ciertos efectos indeseables, como cualquier droga, malestar, dolor de cuerpo. Sirolimus y everolimus, los dos son inhibidores del M, la única diferencia va a ser las dosis. Corticoides, y en esto es en lo que tenemos que enfatizar un poco más, quizás nos demoremos un poquito porque tenemos tiempo a hacer eso. Los corticoides que nos vamos a conocer son aquellas drogas que se conocen como antiinflamatorios. Para hacer memoria, acuérdense, hay un gran grupo que se llaman los AINES. ¿Qué son los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los antiinflamatorios esteroideos? Estos que tenemos que ahora ya empezar a reconocerlos. Y los corticoides se usan para muchas patologías. No son ajenos a nuestra economía. Nosotros tenemos corticoides, que se llama cortisol. Y ese cortisol es tan importante para que nosotros tengamos y nos movamos, caminemos, porque tiene que ver mucho con el metabolismo de la glucosa. Son aquellos que van a estar diciéndole a las células, saca glucosa para que haya glucosa y que haya energía para que todas las células de la economía de este señor funcionen. Si tenemos una patología llamada la insuficiencia suprarrenal, donde prácticamente toda esta glándula, con todas estas sustancias que tengo ahí, ya no las tengo, el paciente, ¿qué va a pasar? Se va a desmayar fácil, es hipotenso, no tiene fuerza, se pone de color negrito, a eso le conocemos como enfermedad de Addison. ¿Listo? Entonces, para que esa persona no haga manifestaciones de Addison, tenemos que darle todas estas sustancias. Por ejemplo, ¿qué? Aldosterona. Sabemos un corticoide que tiene buenos efectos, mineralocorticoides. Y le daremos cortisol, pero cortisol solo es nuestro. Le daremos un equivalente. Le daremos andrógenos, no, ya una determinada edad no nos interesan los andrógenos. Le daremos un poco más de sal porque a veces les digo en el comercio, en vía oral, no tenemos ningún derivado de adrenalina. Tenemos uno que otro y ya los están retirando del comercio, los alfa-adrenérgicos. A ver, alguno contará conmigo, le doy un puntito. ¿En dónde tenemos alfa-adrenérgicos? ¿En qué pastilla? ¿Nadie? Nadie, y les aseguro que todos han tomado alguna vez en su vida. Y por eso los están retirando del mercado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la idiosincrasia de uno u otro paciente, el alfa-adrenérgico les va a subir la presión. Y uno que otro paciente se ha puesto mal, incluso ha hecho ACV. En el Perú todavía no los han retirado. En Francia, en Inglaterra ya están descontinuados. Los antigripales. Nunca han tomado un desenfriol, un astisol compuesto. Dice que tiene Panadol, que tiene epinefrina y tiene clorfenamina, un antihistamínico. Entonces, ¿qué hacen los alfa-adrenérgicos? La epinefrina, por ejemplo. Hay vasoconstricción. Y cuando yo estoy con gripe, esto está rojo por dentro y está trasudando, y por eso trasudamos poquito. Entonces, si se contrae, la antigripal es mejor.
De hecho, que la alergia produce vasodilatación. Uniéndole el antihistamínico también mejora esto. Pero mejora con los dos, antihistamínico y alfa-adrenérgico. Entonces, ya en algunos, como les digo, le toman un antigripal y se les sube la presión. Y les ha producido una severa hemorragia. Entonces, para evitar eso, ya no hay. Pocos hay. A nivel de, como en otros países, no hay. Entonces, antes había el Fortil, un montón de droguitas que nos servían para subir la presión, porque siempre hay pacientes que necesitan subir la presión. Pero ya no hay. Cuando quiero subir a algún paciente de estos, cuando lo dializo y sé que es insuficiente suprarrenal, y lo tomo ante dos antigripales. Y pues manejan un poquito más o menos por ese tiempo. Entonces, esta granulita en ciertos momentos se destruye, la zona fascicular, y ya no tengo cortisol. ¿Qué tengo que dar? Cortisol. ¿Y qué es el cortisol? Es un glucocorticoide de los que vamos a hablar. Entonces, los corticoides no son ajenos a nuestra economía, los tenemos endógenamente. ¿Y qué tenemos? Tenemos más o menos un promedio de 24 horas, producimos de 25 a 40 miligramos de cortisol y una serie de aldosterona de 0.125 miligramos por día. Esto es lo que produzco en 24 horas. Por lo tanto, tengo que aprenderme esto de memoria, porque esto se va a llamar la dosis de sustitución. Entonces, cuando yo me diga cuál es la dosis de sustitución de los corticoides, yo no necesito saber la dosis de todos. Con tal que sepa de uno, ya sé de todos. Es de 25 a 40 miligramos de cortisol por día. ¿Y cómo lo encontramos? Pues el cortisol tiene lo que se llama un ritmo circadiano. En la mañana y en la tarde tiene dos piquitos. Tengo cortisol todas las 24 horas, pero tiene dos piquitos. En la mañana debo encontrar 16 microgramos por 100 mililitros y en la tarde de 4 microgramos por 100 mililitros. Si a estas horas, de 2 horas sangre, tengo qué sé yo, 2 microgramos por 100 mililitros, de hecho deduzco que ese paciente no tiene cortisol. Y que si parte de su sintomatología que tuviera debilidad, cansancio, podría deberse a insuficiencia. ¿Listo? Entonces, hoy encuentro 0.1 bajas, acá 0.05, entonces ya estoy incluyendo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué debemos darle? 25 o 40 miligramos de cortisol. Todos tienen estas drogas, tienen de materia prima el colesterol. El colesterol es bueno por un lado y es malo por otro. Cuando hay mucho, se va a las arterias, y cuando hay poco, pues me va a tener problemas. En el insuficiente hepático, en el paciente cirrótico, de hecho que tiene todos estos problemas porque ya no tiene colesterol. Aldosterona, cortisol, testosterona, solo varían alguna que otra enzima para derivarlo hacia él. El cortisol obedece a un eje hipotálamo hipofisoadrenal, que es estimulado bajo ciertos estímulos, cirugía, traumatismo, estrés, frío, radiación. Cuando yo tengo cortisol, lo más importante, sea endógeno o exógeno, se va a inactivar el eje hipotálamo hipofisoadrenal. No tengo cortisol, se activa. Tengo cortisol, se inactiva. Y así está jugando. Esto es importante porque cuando damos tratamiento a altas dosis de corticoide, y altas dosis significa más de 100 miligramos, sea de cortisol, 100, ojo, 100, se inhibe el eje. Pero yo puedo dar menos dosis y el eje sigue permanente, como es en la etapa de mantenimiento. Cuando doy mantenimiento, el eje está activo y doy un poquito de corticoide. Pero cuando induzco, probablemente el eje esté inhibido. Es por eso que en el tratamiento de pulsos, cuando pulsamos, hemos dicho ¿cuántos días? 3. Porque después del cuarto o quinto día, el eje permanece inactivo. Quito el corticoide, se activaría el eje. Hay factor liberador, hay ACTH, pero la glándula no responde. Solo va a responder cuando he cortado hasta 3 días. Puedo dar un día, no pasa nada, el eje salta firme. 2, 3, tampoco.
5 o 6, el eje sigue. Es como que la glándula dice, no me haces trabajar, y ahora quieres que trabaje, deja que siga descansando, que empiece a calentar. Entonces empieza a calentar. Para eso, cuando doy dosis altas, debo bajar en escalera. ¿Para qué? Porque la glándula, nuevamente, ella produzca su cortisol en rojo. Tiene dos mecanismos, un genómico y un no genómico. El genómeno actúa más tardíamente y el no genómeno es más rápido. Todos tienen que ver con la inflamación. Hay inhibición de la producción de anticuerpos, hay actividad de los neutrófilos, no hay factor de necrosis tumoral, no hay interferón gamma, y las acciones farmacológicas tienen que ver con terapia de sustitución, acción permisiva, acción antiinflamatoria, antialérgica y antineoplásica e inmunosupresora. Todo ello solo van a depender de las dosis. Cualquiera de los corticoides puede usar, pero solo va a depender de la dosis. Doy bastante dosis, será inmunosupresor. Doy poquita dosis, será sustitución. Doy mediana dosis, será antiinflamatoria. Y ya los laboratorios todos nos han dado las concentraciones para que nos equivoquemos menos. Vamos a las dosis. Terapia de sustitución. Ya les dije, no necesito saber de todos los corticoides la misma dosis. Con tal que sepa de uno, ya sé de todos, por las equivalencias. Terapia de sustitución, 25-40 miligramos de cortisol. Permisiva. ¿A qué se refiere permisiva? Por ejemplo, tengo un shock séptico. Le doy adrenalina, le doy noradrenalina y el paciente no responde. Ponle un poquito de corticoide. Vas a ver que sí responde. 100 a 150 miligramos de hidrocortisona por dosis. Cada 8 o cada 12 horas. Antiinflamatoria y antialérgica. 0.3 a 0.5 miligramos por kilo de prednisona por día. 0.3 a 0.5 miligramos por kilo de prednisona. Antineoplásica e inmunosupresora. Ya dijimos, 1 pulsos de 10 a 15 miligramos por kilo por día por 3 días, o en un adulto promedio de 500 a 1 gramo por 3 días. Y salgo al cuarto día con mantenimiento de 0.1 a 0.15 miligramos de prednisona por día. Eso es 1 a 1 tableta y media de prednisona. Solo di 3 días. Por lo tanto, el eje no se inactivó. Y la otra da también lo que llamamos dosis alta de prednisona. Si 0.03 a 0.5 era antiinflamatoria, pues la inmunosupresora, como para darle todo un mes a dosis alta de prednisona, es de 0.5 hasta 2 miligramos por kilo por día. Y por todo un mes. Eso es algo. No nos gusta esto porque produce mucho Cushing. Y al segundo mes debo bajar, mayormente se da acá 100 miligramos por día de prednisona, que es altísima dosis. El eje me lo hace papilla, entonces bajo el día 32, ya estoy en 50. El día 34 ya estoy en 25 y de 25 bajo de 5 en 5. El 36, 20, el 38, 15, el 40, 10, el 42, 5. Bajé en escalera. Y todo el resto, 5 miligramos todo el mes. El tercer mes, nuevamente dosis alta. Y así va jugando. Esa se llama dosis alta de prednisona. Entonces, ustedes están para inducir, o inducen con dosis alta de prednisona o con pulsos. Personalmente, nosotros siempre inducimos con pulsos. La gran diferencia es que con pulsos no tengo Cushing. Con dosis alta de prednisona sí tengo mucho
pushing con efecto indeseable. Entonces ya tenemos acá todas las dosis de lo que puede usar corticoides. Me sirve mucho. ¿Para qué se llama esto? Cuando hay hiperemia, sudación, dolor, inflamación, ¿qué se llama esto? Sí, pues, la tríada de Elson. Entonces los corticoides también ayudan y nos van a disminuir la inflamación, el tumor, el rubor, el calor. Es la tríada de Elson. ¿A través de qué? De los que van a inhibir a la lipocortina, y esta lipocortina tiene que ver mucho con la fosfolipasa 2, disminuyen las prostaglandinas, y ese es el efecto fenómico. Y el efecto fenómico era que a la célula que no responda frente a la cuestión de anticuerpos. Todo lo que hace a nivel disminuye el factor venenoso alfa, disminuye la interleucina, disminuye las interleucinas, la 1, la 2, disminuye la lipocortina. Ya hablamos de las dosis bajas, dosis altas son los pulsos. Efectos metabólicos son las proteínas, el hipercatabólico, los que usan corticoides tienen piernas delgaditas, chiquitas, les invade la grasa, que se redistribuye a nivel de los hombros, la jiba, a la cara, lo que se va a llamar el síndrome de Cushing. Y esto es lo que tiene que aprendérselo de memoria, y así como está. No quiero que lo cambie. Y acá está todo lo que hemos hablado. ¿Qué corticoides tenemos que conocer? La clasificación de los corticoides, hay diferentes clasificaciones. Estamos de acuerdo por dónde lo voy a usar. La vía tópica, colirios, ungüentos, enemas, cremas antihemorroidales, inhaladores, tipo fluticasona, palasma, para que no entren a la circulación sistémica y que produzcan manifestaciones indeseables. Y los de efecto sistémico, que me lo tengo que tomar o me lo tengo que inyectar para que actúe. ¿Listo? Esa es una clasificación. La otra clasificación que tienen que acordarse es de acuerdo al inicio de acción. Todos los corticoides no inician a actuar tan rápido. ¿Y para qué me sirve el inicio de acción? Para si tengo el caso de emergencia. Solo hay marcadas emergencias. ¿Cuáles son? Una crisis asmática, un shock anafiláctico o un traumatismo vértebro-medular. Ahí tengo que usar el corticoide que más rápido inicie su acción. Y la otra clasificación que me sirve para ver cómo voy a dar los corticoides. Lo voy a dar uno cada 8 horas, lo voy a dar uno cada 24, o lo voy a dar uno cada 2 días. Es de acuerdo a su vida media. Entonces acá está. Los de acción corta e inicio rápido, tenemos la hidrocortisona y la metilprednisolona. ¿A cuánto se inicia rápido? ¿Inmediatamente lo coloco? No, tiene que pasar siquiera 5 a 10 minutos. Intermedio, la prednisolona ya es más o menos a la media hora. Y larga, la dexametasona y la betametasona. Inicia más o menos a la hora y media o 2 horas. En este cuadro vamos a separarlos de acuerdo a su vida media de acción corta, que dura de 8 a 12 horas. Y ahí tenemos la hidrocortisona y el cortisol. De acción intermedia, de 13 hasta 32 horas o 34, con una media de 24. Y ahí tenemos el de Plazacor, la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona, la triancinolona y la fludrocortisona. Fludrocortisona, no fludrocortisona. Y de acción prolongada, que dura de 2 a 3 días, es la dexa y la dexametasona. Entonces, ¿para qué me sirve? Es cuando voy a dar la segunda dosis. Los corticoides, que ya los conocemos acá y en promedio son 10, tenemos que aprendernos, se miden de acuerdo a su poder. Y el poder, hay unos más potentes y otros menos potentes. Entonces, para decir este es más potente con respecto a esto, a alguien le hemos tenido que dar el valor de 1. Y el que debemos dar el valor de 1 es a la hidrocortisona. Y en base a eso los medimos. El cortisol tiene como 0,8, el de
de Plazacor como 3.5, la prednisona 4, la prednisolona 4, la metil 5, la triamcinolona 5, la fluorocortisona 10, la dexametasona 25 y la betametasona que no se ve 30. Entonces, por eso es bonito de abajo arriba. No está mezclado de aquí. Entonces, así se lo aprenden, para que tengan una secuencia. Todos los corticoides no tienen el mismo poder de retener sal, que es el efecto mineralocorticoide. También lo hemos medido poniéndole valor de 1 año y le hemos puesto a la hidrocortisona. Si le pongo de 1 a la hidrocortisona, el cortisol dice que tiene 0,8, la prednisona 0,3, la prednisolona 0,3, pero aquí hay un malvado que tiene buen poder mineralocorticoide, es la fluorocortisona. Y tiene 150 a 250 de poder de retener sodio con respecto a la hidrocortisona. La dex y la beta no tienen. Entonces, si quiero dar como antiinflamatorio la fluorocortisona, me trae más problemas que de retener sal, que no lo uso. Entonces, aquí usamos, como van a ver, en un paciente que tenga, puede darle como retenedor de sal, como efecto aldosterónico, pero una dosis pequeñísima. Dentro de las presentaciones, la fluorocortisona es la que viene de más pequeñísima cantidad, viene de 0.1 miligramos, que quiere decir 100 miligramos. Es casi nada, es un poquito, pero con ese poquitito me sirve para retener sodio. Se llama astonin y eso viene de la fluorocortisona. Viendo el poder antiinflamatorio, que sale lo que se llama dosis equivalente. Y la dosis equivalente es donde acá todos son iguales. Ya no hay uno más potente que el otro. A esta dosis todos son iguales. ¿Listo? Solo tengo que tener la salvedad de cuánto vive cada uno. La hidrocortisona, si la quiero dar a igual que la prednisona, por ejemplo, tendré que darla cada 8 horas. O máximo cada 12, porque no dura 24. La betametasona y la dexa, si le doy diario, estoy potenciando su efecto, porque dura 3 días. Entonces, solo eso. ¿Y qué quiere decir acá? Que la hidrocortisona, 20 miligramos, dándolo, por ejemplo, 10-10, equivalen a 25 de cortisol, a 6 de plazacor, a 5 de prednisona, a 5 de prednisolona, a 4 de metil, a 4 de triam, a 2 de fluorocortisona, a 0,75 de dexa y a 0,506 de metasona. Entonces miren, acá todos son iguales. Y acá viene el ejemplo. Si yo quiero dar dosis de sustitución, puedo darle con cualquier corticoide, excepto con quién, con fluorocortisona, porque no hay problemas de sodio. ¿Sí? Entonces digo, por ahí dijeron, ¿cuánto era la dosis de cortisol? 25 a 40. Y por ahí lo veo el 25. Entonces, no tengo cortisol. ¿Cuánto le daría de hidrocortisona? Equivale a 25. 10 en la mañana, 10 en la tarde. ¿Cuánto le daría de deplazacor? 6. Y estoy cubriendo mi dosis de sustitución. ¿Cuánto le daría de prednisona? 5. ¿Cuánto le doy de metil? 4. ¿Cuánto le daría de dexametasona? 0,75. Pero cada 3 días. No diario. Cada 3 días. Entonces, a eso se llama dosis equivalente. Y los fabricantes nos los han hecho para esa medida. Acuérdense que hablábamos de mantenimiento en prednisona. ¿Sí? ¿Y cuánto dijimos? Una tabletita de 5 a tabletita y medio. Y 5 equivalía a cuánto? A 25 de cortisol. Entonces les pregunto, ¿cuántos miligramos más o menos promedio, un poquito más o poquito menos, tiene un paciente que está en mantenimiento de una enfermedad autoinmune, tomando 5 miligramos de prednisona? La pregunta es, ¿cuánto tiene el cortisol? Otro
principio, el eje no se ha abolido porque no es superior a los 100 miligramos. Y 5 miligramos de prednisona equivalen a 25 de cortisol. Y la pregunta decía, ¿cuánto tenía el cortisol? Mínimamente 50, muchachos. 25 exógenos, que era la prednisona, y 25 endógenos, porque el eje no se ha inhibido. No le estoy diciendo en el insuficiente suprarrenal, le estoy diciendo en el paciente con mantenimiento de una enfermedad autoinmune. Entonces, por eso es que el paciente está inmunosuprimido, porque tiene cierto nivel un poquito alto de cortisol y eso lo va a inmunosuprimir. Entonces, ojo, es así como se juega con las equivalencias. Todo esto es solo reglas de 3. Siempre reglas de 3. Por ejemplo, si yo quisiese pulsar un pulso, no tengo metil, pero digo, lo voy a pulsar con dexametasona. Entonces, lo primero que diría es, la dexa me dura 3 días, con tal que le pongo una dosis es suficiente. Pero ¿cuál? Digo, lo voy a pulsar a lo bestia, con 1 gramo de metilprednisolona. Entonces digo, 0,5 miligramos, 4 miligramos de metil es a 0,75. 1000 de metil es a X. Hagan esa operación, por favor, y me dicen cuánto de dexametasona es. Sale 187 miligramos. 187 miligramos de dexametasona. Es bastante. Al igual que la metil, es bastante. Acuérdense, salían con 5 miligramos de prednisona después de los 3 días, pero tranquilamente podrían salir con 4 de metil. Es su equivalente. De 1000 de metil, salgo a 4. Por eso es una brutalidad de corticoide que sí golpea el sistema inmune y lo mantiene en la inducción. Rápido les voy a decir de cómo viene cada pastilla, cada droga. La hidrocortisona viene en tabletas de 20 y tabletas de 10 miligramos. Ampollas de 100, 250 y de 500 miligramos. 500 probablemente sea Pachok Canastlan. El Etazacor viene en tabletas de 6 y tabletas de 30 miligramos. La prednisona viene de 5, de 20 y de 50 miligramos. La metilprednisolona viene de 4, de 16, ampollas de 80, ampollas de 500 y de 1 gramo. La triancinolona viene en tabletas de 4 y de 50 miligramos. La fluorocortisona viene de 0.1 miligramos. La dexa es la que viene de todo, de 0.5, 0.75, 1, 2 y 4 miligramos en tabletas, ampollas de 4, de 8 y de 200 miligramos. La betametasona viene en tabletas de 0.5 miligramos, ampollas de 4 y ampollas de depósito de 7 miligramos. Todo eso para ciertas patologías. Ya los efectos hematológicos están muy claros, los efectos indeseables. Hay otras drogas, el ácido mecofenólico, la azathioprina, el methotrexate, la cloroquina, la leflunomida, son drogas que nos sirven para mantenimiento. La ciclofosfamida en ampollas para pulso, para infusión y tabletas para mantenimiento. Hay los anticuerpos monoclonales, tipo hemos dicho rituximab, basiliximab y la gamma globulina, que tienen efectos también para disminuir la actividad del sistema inmune. Hay patologías netas donde se usa gamma globulina, el síndrome de Guillain-Barré, la púrpura trombocitopénica idiopática, la mielitis transversa, que son de primera elección en la gamma globulina.
dormida, lo único tiene un ritual. Y el ritual se pone dos soluciones, uno donde va el Meshna para evitar los efectos tóxicos de la ciclosomía. El efecto más tóxico de esta es la famosa cistitis hemorrágica, que se neutraliza con el metilmetanosulfonato sódico, que es el Meshna, que se neutraliza a una sustancia llamada la acroleína, que es un metabolito de la ciclosomía que va a irritar la vejiga. Dando del Meshna, pues se inhibe esto. Realmente es bastante lo que se trataba de decir, trataba de explicar, ya nos explicaba un poco, porque se trata de estudiar lo que es corticoides bien, que son los que más se usan, y todas las drogas que están ahí están muy bien explicadas y que para el examen puede venir y caminar. Para esto estamos no quedar sin alumnos, ¿hay alguna pregunta?